Bueno, muy bien. Pues buenos días a todos y muchas gracias por vuestra presencia aquí esta mañana y también muchas gracias y bienvenidos a los que nos están viendo en streaming a través del canal de YouTube. Lo primero que voy a hacer, lógicamente, es presentarme. Soy María Aparicio Arnay, soy veterinaria y trabajo en Pichan Pro Europa. Pichan Pro Europa es una empresa ubicada en Segovia y nos dedicamos a diferentes cosas que voy a explicar ahora a continuación. Dentro de la empresa, mi cargo es el de directora del Departamento de Transformación Digital en Ganadería y dentro del proyecto LifeAdapt, que es Pichan es una de las empresas del consorcio que han formado y han desarrollado este proyecto LifeAdapt. El papel que hemos tenido nosotros ha sido el de desarrollar una aplicación móvil, para la gestión de la ganadería extensiva. Nuestra trayectoria, normalmente, hasta ahora, estos 22 años de trayectoria de la empresa, ha sido trabajar en digitalización y también en investigación. Tenemos otro departamento de investigación aplicada y un departamento de I+D bastante potentes y muy bien reconocidos. Y es verdad que hemos trabajado tradicionalmente con ganadería intensiva. Al final trabajamos con quien nos requiere y estamos muy orgullosos de ello. Estamos trabajando mucho y estamos ayudándoles a mejorar en producción, en rentabilidad, en sostenibilidad, y ahora estamos doblemente orgullosos de poder trabajar también en ganadería extensiva, de conocer este mundo vuestro, de todos los que estáis aquí. Y bueno, os explicaré un poco lo que hemos hecho nosotros en detalle. A ver si consigo que pase. Bueno, el índice que voy a seguir es esta introducción a la mesa, hablar un poco qué es digitalización, presentación de resultados del proyecto LifeAdapt en este entorno de la digitalización y, por último, presentación de los ponentes, que son los realmente interesantes en este bloque, en esta mesa redonda. ¿Qué es la transformación digital? Pues si buscamos en cualquier diccionario en Internet encontramos diferentes definiciones. Una de ellas pues puede ser esta: es el proceso que consiste en la integración y aplicación de las nuevas tecnologías en todos los sectores para cambiar su forma de operar. Es decir, integración y aplicación de las nuevas tecnologías. Es muy importante que no confundamos lo que es innovación de lo que es transformación digital. Innovación es algo previo a la transformación digital, es la función de llevar a cabo una nueva idea. Y la transformación digital es como una herramienta que vamos a utilizar para llevar a cabo estas nuevas ideas de la innovación, ¿no? Pero una transformación digital, para que sea buena, también tiene que ser innovadora. Y la transformación digital, a día de hoy, está al alcance de todos, pero no todo el mundo lo hace bien en todas las empresas, por ejemplo. Es algo transversal que nos afecta a todos, a las personas, a las empresas, a las instituciones, pero, por ejemplo, hay algunas empresas que piensan que por tener una página web ya se han digitalizado. No es eso. Eso es una manera de digitalizar la forma en la que llegas a tus clientes. Es una forma de dejarte ver, pero podemos digitalizar también los procesos. Entonces, podríamos hablar de digitalización de modelos de negocio y también de la digitalización de los procesos. Algunos autores consideran que la transformación digital es la cuarta revolución industrial y que es el principal motor del cambio económico y social, porque afecta, como digo, a toda la sociedad. Y entienden, yo también lo entiendo así, que es un reto y una oportunidad para las empresas. Dentro de los tipos de transformación digital, como decía, la digitalización de procesos es donde nosotros hemos entrado en este proyecto LifeAdapt, porque hemos desarrollado una aplicación móvil y también se han desarrollado otras dos aplicaciones que lo hemos llamado calculadoras de sostenibilidad climática y calculadora de riesgo de parasitosis. Voy a explicar un poquito rápidamente las dos últimas, las dos calculadoras que se han desarrollado por la Universidad de Córdoba. La calculadora de sostenibilidad climática lo que consiste es en un cuestionario, en realidad,
aprovecho también para comentaros, en las bolsas que os han dado, a los que estáis aquí presentes y a los que estáis en streaming, seguramente lo podréis sacar de la página web del proyecto y del congreso. En los folletos que tenéis dentro de la bolsa hay unos códigos QR en el folleto del SOST Clima y la de calculadora de parásitos, para que os animo a todos los ganaderos y ganaderas que estáis aquí para que entréis y hagáis el cuestionario, y también la de la aplicación móvil, que ahora os voy a explicar, también tiene el código QR por si os lo queréis descargar y empezar a trabajar con ello. Ahora mismo estamos en fase de proyecto piloto, con lo cual cuantas más granjas estén participando en esto, mucho mejor, os lo agradecemos de hecho, que la utilicéis y que nos deis vuestra impresión, qué echáis en falta, qué os sobra, si os sirve, si no os sirve. A lo mejor nos hemos equivocado, no lo sé, pero estamos aquí para intentar ayudaros, como decía, la ganadería extensiva a ser más rentables y a que lo hagáis mejor y más cómodamente. Entonces, las dos calculadoras, la de sostenibilidad climática, la de riesgo de parásitos, que como decía han desarrollado desde la Universidad de Córdoba, consisten en una serie de unos cuestionarios que después van a dar una puntuación y os van a permitir compararos con el resto de granjas de extensivo. Por lo tanto, veréis vuestros puntos débiles y yo creo que eso siempre ayuda, el poder compararse, tener información. Y luego me voy a centrar ya en la aplicación Life Smart, que es la que hemos desarrollado nosotros, y consiste en lo siguiente. Con esta aplicación, sabiendo dónde está la finca, porque es algo que se le dice cuando nos damos de alta en la aplicación, características de la finca, coordenadas GPS, tipo de suelo que tenemos. La meteorología no tenemos que hacer nada, no tenemos que decirle a la aplicación si ayer llovió que no o no llovió, porque mis compañeros del departamento de IT, que han hecho un grandísimo trabajo, lo que han hecho es que automáticamente, desde donde estéis con vuestra aplicación móvil, se conecta a la estación de la AEMET más cercana y va a descargar de forma continua y diaria la información meteorológica en vuestra zona. Y después, el censo sí que es algo que tiene que manejar el ganadero, tiene que introducir la información, tiene que decir, pues tengo tantas ovejas, tantas vacas, las he cubierto, temporada de paridera, las vendo, lo compro más, etcétera, etcétera. Eso es lo que se tiene que ir manejando en el día a día. Lo demás, como digo, es algo, características de la finca se meten el primer día, meteorología se hace automáticamente y el censo es lo único que tiene que trabajar el usuario. Después, la aplicación se ha hecho de una manera muy sencilla, pero como os decía, si os animáis a participar en los pilotos, estupendo, porque a lo mejor resulta que decís, oye, os parecerá sencillo a vosotros y a nosotros nos complica, me gustaría que fuera el botón más gordo, pues no lo sé. Estamos abiertos a este tipo de cosas. Entonces, cuando entramos al panel de control encontramos el censo, manejo, sanidad, lo que queramos trabajar en ese día es lo que vamos a pinchar, ¿no? No puedo contar toda la aplicación, de hecho, ni siquiera soy la que más sabe de esta aplicación, hay otra compañera, Noelia, que es la que os apoyaría, y tampoco tengo tiempo, pero vamos a ver 3 pantallas nada más. La de manejo, que vamos a decirle los lotes de cubriciones, como es para ganadería extensiva, se va a trabajar por lotes, excepto las vacas, que sí que se van a tener en cuenta de forma individual. Y aplicaremos, como os decía, apuntaremos la época de cubrición, de partos, de destetes, vacunaciones, desparasitaciones, lo que sea. Con esta información y con la meteorología que os he comentado, lo que tendremos es una previsión. ¿Tiene mi finca suficiente alimento para los animales que yo tengo, para la carga ganadera que tenemos en esta finca? Esa es la interacción y para eso sirve esta aplicación. De hecho, ayer en alguna de las charlas que hubo por la tarde, no recuerdo el nombre, pero hubo una persona que dijo que estaría muy bien poder prever esto. Y dije, bueno, pues mañana lo contamos. Y para eso estamos con esta aplicación, para que os diga si la finca está infrautilizada o sobreexplotada. Yo ya sé que fincas pequeñitas, porque algunos nos lo han dicho, si es que ya lo sé, si veo si tiene pasto o no lo tiene, pero en fincas más grandes a lo mejor no se sabe, ¿no? Y esa es la idea que hemos perseguido en el proyecto Life Adapt todos los socios del consorcio, para intentar poner nuestro granito de arena y ayudar en este sentido. Y luego, pues, hemos añadido un par de cosas también, creo que esto es como una propina, para
ayudar en la gestión diaria, a tener un calendario que nos ayude a saber si, mira, tal día me dijo el veterinario que va a venir, en tal fecha tengo que desparasitar o vacunar o van a parir. Ese tipo de cosas pues creemos que os puede ayudar, pero una vez más vosotros nos diréis si es esto lo que necesitáis. Y también un archivo documental. Podéis hacer fotos, ya estáis con la aplicación móvil, podéis hacer fotos que ayer, de hecho, en muchas presentaciones se plantearon o se presentaron las fotos de muchas de las ganaderías que hay en esta zona y en otras. Es decir, es algo que es importante hacer de vez en cuando las fotos y tenerlas ordenadas, que se te queden archivadas con la fecha en la que tomaste la foto y con algún comentario, pues pensamos que era una cosa que podría venirle bien a la aplicación. Entonces, esta es, como os decía, la presentación de los resultados del proyecto en el marco de la digitalización y lo importante es dar paso a los ponentes de esta mañana. Son 4, Juan Manuel Inchaurrandieta, sí que practiqué tu apellido. Nos va a hablar de modelos de negocio y posición del ganadero en la cadena de valor y él viene de Intia S.A. Después tenemos a Álvaro Barrera de Ecovalia, es el presidente de Ecovalia, hablará de producción ecológica y consumo responsable. A continuación, Fernando María Vicente de la Universidad de Salamanca nos va a presentar blockchain como una estrategia tecnológica para generar confianza. Y por último, Adrián Almazán de la Universidad Carlos III de Madrid y Ecologistas en Acción nos va a hablar del decrecimiento y no digitalización, todo lo contrario a lo que yo estoy diciendo, y agroecología y no macrogranjas frente a la crisis ecosocial global. Como veis, nos tenemos que escuchar todos para si tenemos la intención de mejorar y en nuestro proyecto, en Life Adapt y en este congreso, pues hay cabida para todo el mundo y para tener un buen debate. Cuando terminemos tendremos un turno de preguntas. Os ruego, por favor, que me han insistido desde la organización que sean preguntas dirigidas a un ponente concreto y que no sean reflexiones, porque además esto de la digitalización y más cuando vamos a tener diferentes puntos de vista da mucha cabida a la reflexión, pero preferimos, por favor, preguntas dirigidas a un ponente en concreto, ¿de acuerdo? Y luego tendremos el café después y ahí podremos charlar, ¿vale? Pues muchas gracias. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Yo vengo de Intia. Intia es una empresa pública del Gobierno de Navarra que trabaja fundamentalmente en la transferencia y asesoramiento a los socios, a los asociados agricultores y ganaderos. ¿De acuerdo? Yo aquí me voy a centrar en la ganadería y en la ganadería potencialmente extensiva. Digo potencialmente extensiva porque efectivamente en vacuno de leche hablar de extensificación es, bueno, pues un poco complicado, ¿no? Y empezando con esta cuestión y hablando de modelos de negocio y hablando de rentabilidad que se ha comentado aquí, evidentemente, para hablar de modelos de negocio hay que pensar en rentabilidad, en viabilidad de los proyectos. Empiezo con el vacuno de leche porque una de las estrategias para conseguir esa rentabilidad suele ser habitualmente la mejora de la productividad. ¿De acuerdo? Entonces, en esta gráfica vemos la mejora de la productividad, la columna naranja es los litros por explotación que han conseguido las explotaciones que nosotros tenemos en gestión. Me he olvidado de comentar que para hacer esa transferencia, Intia desde el año 86 recoge datos de gestión técnico-económica de en torno a 200 explotaciones ganaderas potencialmente extensivas y es la información que utiliza para asesorar a los asociados y para obtener resultados tras un análisis de tendencias del sector o de evoluciones del sector. Entonces, por ejemplo, en vacuno de leche vemos que ha habido un incremento desde el 95 a 2021, último año cerrado, de 300.000 litros por explotación de leche a cerca de 1.400.000 litros, es decir, ha habido un incremento tremendo de la productividad, pero que ha ido acompañando columnas azules de un proceso de salarización, es decir, las explotaciones han dejado de ser familiares y han tenido que contratar personal externo para aumentar esas producciones, prácticamente más de un tercio de la producción, y un proceso de intensificación. La línea verde es
la alimentación comprada en esas explotaciones. Se ha incrementado al mismo ritmo que la producción de leche. Se ha producido una intensificación. Esto nos lleva, y ya estos son datos macros de toda Navarra, de todas las explotaciones de Navarra, no solo las de gestión, a que si la producción media ha pasado de en torno a 90.000 litros de leche por explotación a casi 2 millones de litros por explotación, el número de explotaciones ha pasado de 1.492 a 130, entre el año 91 y el año 2021, ¿sí? Y siguen bajando, desaparecen 7 o 8 explotaciones al año, con lo cual pues la porra es ahora entre cuántas explotaciones. Hay una explotación que produce aproximadamente ya el 30% de la producción de toda Navarra, entonces, bueno, pues con 4 explotaciones podríamos, ¿sí? Bien, efectivamente, consecuencia, intensificación. En otras producciones, y aquí traigo el ovino de carne, en otras producciones la productividad es complicada. La línea naranja os presenta los kilos de cordero producidos por oveja desde el año 87 a 2021. Y curiosamente no es una curva creciente, es ligeramente decreciente. Esto no es porque se produzcan menos corderos por oveja, tampoco se producen muchos más, es decir, la mejora de la productividad es complicada en este tipo de producción, es fundamentalmente porque se venden corderos más ligeros. Se está vendiendo fundamentalmente cordero lechal cuando en un tiempo había tenía cierta importancia la producción de ternasco. Lo que sí, la estrategia que sí ha planteado, esta media, estamos hablando de medias constantemente, lo que sí se ha planteado en la estrategia de ovino de carne, lo vemos los primeros años, es la mejora de la dimensión, es decir, si no puedo aumentar la productividad, aumento el número de ovejas, con lo cual puedo vender más corderos. Pero si os fijáis, hay un momento en que se para ese incremento, es decir, la estrategia de dimensión tiene también un tope que es 2020-21. ¿Qué ocurrió ahí? ¿A alguien le suena la PAC? ¿Qué pasó? Desacoplamiento de las ayudas. Automáticamente los ganaderos se dieron cuenta que tener ovejas e incluso contratar pastores para tener más ovejas, si las ayudas no venían acompañando a esas ovejas, no era rentable. Con lo cual, la PAC fue una señal de cambia tu estrategia, ¿no? Con lo cual, la dimensión se quedó... Uy, qué feo ha salido esto. Esto es... Ha salido muy feo. Esto es... La curva naranja es la curva... Nos vamos a vacuno de carne y vamos a hablar, es decir, hemos hablado de productividad, de dimensión. Vamos a hablar de precios. ¿Qué ocurre con los precios? Se ha comentado aquí algo previamente. La línea naranja, esa que está toda borrada por números, es la curva del precio del kilo de ternero macho de las explotaciones en gestión desde el año 86 a 2021. ¿Sí? Es una curva ligeramente creciente que si aplicamos, ahora está de moda, está la inflación otra vez disparada, si tenemos en cuenta la inflación, la variación del IPC, en estos momentos se está cobrando menos de la mitad del precio que se cobraba en el año 86. ¿Sí? Entonces, el precio parece que tampoco es una línea de trabajo, una estrategia que nos vaya a conseguir esa viabilidad, esa rentabilidad de la que estamos hablando. Y aquí voy a una gráfica resumen de vacuno de leche, vacuno de carne, ovino de leche, ovino de carne, en la que la columna verde son las ventas y la línea roja son los costes de producción. Y aquí me podéis echar tomates si tenéis. Efectivamente, yo creo que aquí hay dos mensajes importantes. Uno, las ventas no cubren los costes de producción, eso se ha dicho multitud de veces, especialmente vacuno de carne y vino de carne no llegan al 65% del coste de producción, pero hay unas subvenciones muy importantes, sobre todo en vacuno de carne y vino de carne, que permiten que la media de las explotaciones, algunas se quedan por debajo, otras se quedan por encima, la media de las explotaciones cubre los costes de producción. ¿Sí? Pero efectivamente lo triste es que eso tenga que ser con un 41, un 38% de subvenciones y encima desacopladas, ¿no? Bien, hemos hablado de leche, carne, ovino de carne. El ovino de leche es una producción especialmente interesante en nuestra comunidad. Todos estos datos se refieren a Navarra, evidentemente, porque para hablar de modelos de negocio, un tema interesante ha salido el relevo generacional. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué tipo de producciones utilizan para instalarse, para incorporarse al sector agrario? Bueno, pues en Navarra estos últimos años hay una cosa curiosa, es una cuarta parte de las instalaciones en ganadería se dan en ovino de leche y un 40% de estas con procesos de transformación y venta directa de queso. Y dices, pues interesante. ¿Y esto por qué?
Bueno, pues aquí tenemos, de alguna manera, un tema fundamental para conseguir viabilidad, sobre todo cuando arrancas de situaciones sin herencia familiar o de explotación agraria, es que los recursos que te exija esa incorporación sean los más pequeños. Yo aquí he puesto 5 ideas de recurso: tierra, hectáreas de SAU, inversiones, subvenciones necesarias para esa viabilidad, volumen que hay que comerciar para conseguir esa viabilidad y alimentación que hay que comprar en el exterior, insumos necesarios para garantizar esa viabilidad. El cuadro azul es el vacuno de leche, es decir, es muy exigente en prácticamente todos los recursos, tenemos pocas instalaciones en vacuno de leche. Las 2 líneas rojas son vacuno de carne y ovino de carne. No son muy exigentes en inversiones, ni comercializan mucho, ni compran muchos insumos, pero son muy exigentes en tierra, son muy exigentes en subvenciones para conseguir esa viabilidad. La línea amarilla, verde clara, es, y aquí diferenciamos en ovino de leche, el sistema intensivo y el sistema extensivo con comercialización y venta. La línea amarilla es una copia de la línea azul. El ovino de leche intensivo viene a ser el vacuno de leche intensivo, pero un poco más pequeño. Y ese circulito verde que se aparece en el centro, que es el menos exigente en recursos, es el ovino de leche con transformación y venta directa. Es menos dependiente de subvenciones, menos exigente en tierra, menos exigente en insumos, menos exigente en casi todo. Esta es la razón que hace que muchos jóvenes vean en el ovino de leche con transformación y venta una alternativa interesante para incorporarse. Y voy a la segunda parte del título: posicionamiento del agricultor en la cadena de valor. Efectivamente, lo que hacen estos ganaderos con la venta directa es posicionarse en una mejor situación. El tercer objetivo de los objetivos estratégicos de la PAC, de los objetivos específicos de la PAC, es equilibrar el poder en la cadena alimentaria. Evidentemente, todos somos conscientes de que es un reto fundamental. Y al hablar de equilibrar este reto, en el informe que sacó la Comisión, habla fundamentalmente, aquí se ha movido toda la diapositiva, habla fundamentalmente de 3 cuestiones: trabajar con las marcas de calidad diferenciada para que el mercado pague el precio justo, trabajar con la producción ecológica, que entiendo que Álvaro luego le dará mucha más importancia, y trabajar con los circuitos cortos y la venta directa. Si vamos a la primera parte, las denominaciones de origen, en ahora tenemos 2 de queso, 2 de carne, vacuno y ovino. Uno de los problemas de las marcas es Eurobarómetro 2022, mayo de 2022. Si os fijáis, el puntero... vaya, arriba. El puntero ahí abajo. Bueno, el conocimiento de la marca de producción ecológica está disparado, está en torno al 65% de la población europea la conoce. Sin embargo, las denominaciones de origen su conocimiento está bastante atascado, está en torno a un 25% en Europa. Y el problema de las razas o de las marcas diferenciadas es que además de las europeas está la de razas autóctonas, están las 16 marcas regionales que tenemos en España para defender cada comunidad autónoma su marca propia, y está lo que viene de sostenibilidad, que la estrategia de la granja a la mesa ya ha planteado que en 2024 Europa va a proponer una certificación de sostenibilidad de los productos agroalimentarios. El mismo Eurobarómetro, curiosamente, nos dice que efectivamente la agricultura ecológica y los productos tradicionales tienen mucha importancia, pero por encima está la gente que dice que para las escuelas quiere productos de circuito corto. Y lo mismo cuando le preguntan qué valoras más a la hora de comprar tus productos, y hablan de venta directa de circuito corto por encima de otros atributos. Es un tema interesante. Y esto es una curva y aquí comparamos un poco. Antes he puesto la curva de inflación y precios. La línea negra es la variación del IPC de 2006 a 2021. La línea marrón es la leche commodities sin denominación de origen, está en un 102%, no llega al 128% que ha variado el IPC. La línea verde es la leche que se vende con denominación, consigue llegar al 118% de alguna manera de aumento de valor del precio, y la línea azul son los que hacen venta directa, que son los que consiguen que si el IPC varía un 128%, los que hacen venta directa están vendiendo el queso un 127% más caro que el año 2006. Es decir, son los únicos capaces de asimilar esa variación del IPC. Entonces, sin más, unos ejemplos y termino. Arza y Gasta.
¿Esto por qué, el tema del queso en Navarra, por qué ha tenido, vamos a decir, ha tenido éxito? Porque ha habido una asociación desde los años 80 con más de 125 pastores que están en este sistema de producción, en este modelo, y esta asociación les ha ayudado en todos los procesos de mejora de la calidad, de formación, de transformación, etcétera, etcétera. Entonces, yo agradecer a estos pastores porque nos han enseñado que dentro de una producción que derivaba hacia un sistema intensivo, hay modelos productivos que dentro de la extensificación consiguen rentabilidad, incorporación de jóvenes y todos los beneficios de este tipo de producción. Pero también en vacuno de carne se están generando unos ganaderos que decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hago si quiero trabajar de una forma diferente, respetando la tierra? Pues agruparse y hacer en una sala de despiece carne y venderla, comercializarla conjuntamente, trigo limpio. O, efectivamente, yo aquí hablo de la extensificación reinventada. El porcino. El porcino en Navarra hasta hace nada era totalmente intensivo. Ha empezado una iniciativa en el País Vasco francés, la tienen mucho más desarrollada porque tienen una denominación de origen, y es recuperar una raza en peligro de extinción, que es el Euskal Cherry, para promover un sistema de trabajo de porcino extensivo y valorando mucho la calidad, yendo a la restauración de mucho nivel, o sistemas como el vacuno de leche. Aquí pongo la media de concentrado de pienso por litro en convencional, en normal, son 500 gramos. Las explotaciones ecológicas están en 100 gramos. Es decir, además de ofrecer un producto ecológico al consumidor, son sistemas que van hacia la extensificación, con lo cual, efectivamente, estamos con la mejora de precios vinculada a la venta directa y a la diferenciación ecológica. Y para terminar, dos proyectos que yo creo que son interesantes. En el caso de Ecoalde, ha nacido hace 3 años, 54 productores se unen para comercializar conjuntamente sus productos ecológicos, de ellos 14 son ganaderos, fundamentalmente comedores escolares. Los comedores escolares están demandando por ley cada vez más producto de cercanía y producto ecológico, y cada uno de los ganaderos lo tendría muy complicado. Se ha creado una cooperativa para agrupar esos ganaderos y está atendiendo a bastantes comedores escolares de Navarra con una facturación que ya está cerca del 1 millón de euros. Y Landare es asociación de consumidores, pero una asociación de consumidores, 3.500 consumidores de productos ecológicos en Pamplona, 4,5 millones de facturación, donde efectivamente toda la carne que se vende es de productores de cercanía, ecológicos y, por supuesto, de ganadería extensiva. Me pasa un poco. Muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias. Saludar a los compañeros de mesa, agradecer a los organizadores de este Life Adapt, por supuesto a la Universidad de Córdoba, en la cual me siento en mi casa doblemente. Primero como egresado y segundo como partícipe de nuestra cátedra de producción ecológica, Ecovalia Clemente Mata. Saludar aquí a nuestro director, a Vicente Rodríguez, y a muchos compañeros, socios de Ecovalia, ganaderos, antiguos colegas, con lo cual me siento muy a gusto. Dicho eso, decir que, igual que saludar a los compañeros de esta mesa, decir que me han encantado las exposiciones de la mesa anterior, igual que Juanma me ha dejado el terreno abonado. Pues los ponentes anteriores, tanto Irene, Lorena, Guillermo como Paulo, pues perfecto. Bueno, vamos al lío. Tenía una presentación, yo creo que no voy a utilizar muchas de las diapositivas que tengo. Voy a dejar esta y si hace falta alguna os la traigo para que lo tengáis de soporte. Bueno, en primer lugar, presentar Ecovalia. Ecovalia es la Asociación Nacional de Producción Ecológica en España. Deciros que para Paolo, pues somos el agrobío español. Agrobío, mi amigo Jaime Ferreira, al cual tenemos muy buenas relaciones, igual que con el Ministerio, pues ahí tratamos con Teresa Coello de la GIAGRI. Deciros que, bueno, trabajamos por y para la producción ecológica. Con ello, cuando me invitaron a este congreso, pues nosotros encantados. La divulgación es fundamental y hay que trabajar, y además, con la coordinación de María, pues hemos intentado hacer algo un poquito dinámico. No es la primera vez ni la última, que estoy en sesiones de ganaderos
donde además, pues, joder, te tienes tu, ahora que no lo escucha nadie, pues tienes tu corazoncito. Yo inicié en producción ecológica gracias a la ganadería ecológica. Ahora, bueno, pues tenemos marrones de todos lados y la producción vegetal, por el volumen que ocupa, pues se lleva gran parte de ello. Pero aún así, me gusta venir aquí porque intento dar un poquito de ánimo. Vamos a ello. En primer lugar, decir que la producción ecológica está llevando una situación que hoy en día está de moda. Y bueno, pues nosotros cumplimos 31 años, no sé la moda. Yo cuando era chico la moda eran los pantalones cortos y eso dejó de llevarse, ¿vale? Pues eso es una moda que llega y se acaba. La producción ecológica no es una moda. Es un sistema de producción reglado en toda la Unión Europea que manda sus credenciales. Y hoy en día venimos a hablar y quiero darles unas pinceladas de ánimo. Oye, vamos a animarnos, que es que esto, para tirar la toalla, siempre hay tiempo. Pero relevo generacional, han salido aquí materiales móviles, paquetes de higiene, han salido muchas cosas. Bueno, pues si puedo, ahora en mi pequeña exposición y después, un poquito más tarde, dar algo de luz, pues fantástico. En primer lugar, decir que soy un privilegiado, somos unos privilegiados, porque dentro del sector agroalimentario, el trabajo y esfuerzo de muchos ganaderos, agricultores, industriales, hace que hoy en día la producción ecológica sea un producto, como bien ha dicho Juanma, muy valorado. ¿Y por qué? Porque esto ha dicho así, no, trabajo de, vuelvo a decir, ganaderos, agricultores, industriales, que han hecho que la producción ecológica sea el sistema de producción agroalimentario de la Unión Europea preferente. ¿Por qué? Porque es un sistema reglado en toda la Unión Europea. 440 millones de europeos que hablan de producción ecológica, que además está en 27 países miembros, de aplicación directa y además que se habla con otros. Igual que en el mundo se habla de dólares, yenes y euros, pues nosotros hablamos de producción ecológica en reglamento europeo, que hablamos con el reglamento americano, con el reglamento japonés. Vale, perfecto. Atendiendo a eso, bueno, pues la producción ecológica es algo real. La producción ecológica mueve 126 billones de dólares a nivel mundial. Verá, para que veáis que me he currado esto, lo tengo... perdón. Para que me lo ocurra, estamos hablando de 75 millones de hectáreas y 126 billones de dólares a nivel de consumo. ¿Eso es mucho o poco? Pues mira, si yo me pierdo con los euros todavía, imaginaos con los billones de dólares. Eso es una realidad. Es una realidad que, para que veáis un esquema, vamos a no perder la cifra. En España estábamos hace 10 años, estábamos en una meseta de 12 euros persona año. Ahora estamos en 60 euros persona año. ¿Eso es mucho o poco? Pues si comparamos con Europa es muy poco, pero si comparamos con lo que tenemos en España, estamos empezando. Voy a hablar a nivel general de la producción ecológica y después voy a aterrizar en ganadería, ¿vale? De ganadería extensiva, pero permítanme que yo hable de ganadería ecológica, que es lo que yo traigo aquí a representar. Por supuesto, represento esto gracias a un equipo que tengo detrás. Bueno, pues, hablando de esto, la producción ecológica, más allá de esa cifra, lo que quiero que vean es un crecimiento continuo. Crecimiento continuo tanto en superficie como en consumo. Y esos datos pues son algo que nos tienen que hacer reflexionar. Estoy yo fino con esto, ¿vale? A día de España, bueno, estamos hablando que en los últimos 5 años un crecimiento del 21%. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Guillermo, existen políticas públicas que apoyan esto. Lo ha dicho Irene y Lorena, que vamos a incentivar si las políticas públicas ayudan, suman o restan. Bueno, que se queden neutros, pues lo mismo ahora mismo que hay que apoyar. Vamos a ver si podemos sacar, aparte de hablando con algunos compañeros, tenemos algunas preguntas para ello. Importante. Esto además ha penetrado. Tenemos ya 60.000 operadores a nivel español. Bueno, pero para centrarnos un poquito, yo voy a pasar a las 2 últimas que me quiero quedar, ¿vale? Adaptabilidad al cambio climático y adaptabilidad a la situación. Señores, en una situación donde tenemos una crisis, por supuesto empezamos con una crisis energética, una crisis de confianza, pero es que además tenemos una inflación. ¿Cómo desarrolla esto la producción ganadera extensiva? Pero primero, la producción ganadera ecológica. Pues mire, si ahora mismo no somos capaces de rentabilizar y de explicar a la sociedad que somos necesarios, somos muy torpes. Y permítanme que lo digo, hemos dilapidado la garantía que teníamos y la buena imagen que teníamos los productores primarios tras el COVID. Todo el mundo nos aplaudía a los sanitarios, aplaudía al sector primario. Oye, ¿dónde se ha traducido eso? Pues que seguimos con las explotaciones que no llegan a una cuenta de explotación positiva. Lo han dicho anteriormente. Bueno, pues todo esto tenemos que hacer reflexionar. Yo lo que les traigo aquí es un modelo que a nosotros sí nos funciona, que es el modelo de producción ecológica, agricultura ecológica y ganadería ecológica. Y atendiendo a esto, bueno, pues sí, existen muchas situaciones en las cuales podemos aprender. Vuelvo a decir, todo el mundo ahora sabemos que estamos haciéndolo bien porque nos atacan.
Antes nos despreciaban y ahora nos atacan. La producción ecológica no va a dar solución de comer al mundo. ¿El problema del mundo es la productividad o es el reparto? ¿El problema del mundo no es la pérdida de suelo? ¿El problema del mundo no es la pérdida de explotaciones? Por supuesto que sí. Entonces tenemos que decirlo alto y claro, cada vez que nos llama un periodista y tenemos un departamento muy bueno en comunicación, es un sistema agronómicamente productivo, económicamente rentable, a día de hoy es climáticamente necesario y, por supuesto, a día de hoy con la crisis energética, la dependencia de terceros es mucho inferior. Hemos hablado anteriormente en la mesa anterior de la localidad, del consumo local. Bueno, pues esto es una respuesta. Consumo, vamos a ello. Necesidades, vamos a ello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me planto en esta y de verdad que no les marema. La producción ecológica reúne unas condiciones que etiquetamos y envasamos. ¿Cuál es el problema hoy en día? La confusión. Hoy en día una confusión. El otro día estaba comprando con mis hijos y tenía unos huevos ecológicos que tenía un cartel de bienestar animal de una marca de certificado así de grande y la de ecológica así chiquitita. Y al lado uno de código 2 que tenía igual el sello de bienestar animal así de grande. El consumidor está confuso, el consumidor está harto, el consumidor está harto de marca. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Señores, vamos a invertir en una marca que es la Eurohoja, que además nos han dicho ciertamente, que me lo voy a ahorrar, que es la mejor posicionada porque tenemos una barbaridad. Cuando hemos cambiado el consumo de producción ecológica ha sido gracias a que hemos dejado los logotipos nacionales para ir a un único logotipo de 440 millones. Y así lo estamos exportando. A partir de ahí empezó el consumo a subir. Y eso es una necesidad. Después, una marca ganadería extensiva, permítanme, ¿qué es ganadería extensiva? Si ponemos un folio y sacamos aquí una encuesta, vamos a ver si hay dos respuestas que coincidan. El consumidor no sabe, hemos vivido una crisis de marca y ¿qué es ganadería extensiva? Bueno, los sellos, ¿hace falta un sello de ganadería extensiva? ¡Ojo! El sello del reglamento de normas de caña de lomo ibérico, ¿ha supuesto un valor añadido a los que hacen realmente bien su producto? ¿O ha supuesto enjuagar, hacer un greenwashing de los que hacen cebo? Porque se llaman ibéricos, ¿eh? Ibérico de cebo. ¿Se puede hacer en intensivo? Sí. ¿Nos ha beneficiado o nos ha perjudicado? Oye, vamos a ello, vamos a trabajarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde Ecovalia? Bueno, pues dar una imagen. Sacamos una campaña, que la tienen ustedes aquí, que es la última diapositiva, busca la oreja verde. Con todo este ruido que hubo de consumo de carne, tenemos un enemigo que es el consumo. Oye, el vegetariano, ¿por qué consume vegetariano? ¿Porque somos unos cafres los ganaderos? Pues usted, perdone, yo defiendo un sistema de producción certificado dentro del control oficial de 440 millones de europeos, que además tiene una UGM, aquí puedo hablar de UGM, cuando me llama la prensa digo, una vaca cada 50.000 metros cuadrados. Es más, le digo a la prensa, una vaca cada 10 campos de fútbol. ¿Eso lo sabe que consume vegetariano porque estamos maltratando al medio ambiente? ¿A que no? Eso es una realidad que hay que comunicar. Y hay que comunicarlo a través de Eurohoja. Y hay que decirle así de claro. Ese es un problema que tenemos que tener. Para ello, y con esto termino, Ecovalia, en 23 y 24, asumiendo la responsabilidad que le conlleva como asociación nacional, ha elaborado un plan de acción europeo de 1.600.000 euros, junto con nuestro amigo de Portugal. Ellos 300.000, nosotros 1.200.000. ¿Para qué? Para promocionar la Eurohoja, tanto agricultura como ganadería. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a hacer que el plan de acción europeo, ministerio, estamos contando que el 30%, como dice el plan de acción, va destinado a investigación e innovación de producción ecológica, de sistemas sostenibles, tanto en agricultura como forestal. Vamos a hacer el seguimiento, vamos a seguir que se cumpla lo que ha hecho Europa. Deciros que Europa ha tenido este giro gracias a una iniciativa que salió de esta universidad, salió de nuestra cátedra de producción ecológica, del equipo de la cátedra de producción ecológica y del profesor Aguilera, que es el estudio de cambio climático, que como digo y se lo digo a la Comisión Europea y mi equipo lo dice, es el origen del Pacto Verde. Con lo cual, vamos a trabajar. Tenemos ahora un debate, no me quiero pasar mucho más y deciros que, ánimo, el reto está por ahí, cuenten con Ecovalia para lo que estimen oportuno y espero haberles animado por lo menos un poquito y, por supuesto, para contestar ahora. Muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias al comité organizador por haberme invitado a participar en este congreso
y hacer una reflexión sobre lo que yo entiendo que son los problemas de la ganadería extensiva. Mi reflexión está muy vinculada al sector de vacuno de carne y también a algunas de las posibles soluciones. Creo que realmente, cuando hablamos de ganadería extensiva, siempre estamos hablando o teniendo muy presente el cuento de Cenicienta. Cuando hablamos de Cenicienta, que va a la fiesta, brilla, siempre hablamos del equilibrio ecológico, todos los factores vinculados a la conservación del territorio, del medio ambiente, de la ganadería, pero cuando acaba la fiesta nos encontramos que Cenicienta vive en una familia muy cruel, como ponen de manifiesto estos datos. Los rombos que aparecen en la parte superior es el salario medio de la economía española. Las barras son diferentes indicadores de rentabilidad de las explotaciones en función del tamaño de estas explotaciones. Lo primero que nos pone de manifiesto es que hay un desequilibrio económico y hay una baja rentabilidad. Si hay baja rentabilidad, solo quedan dos soluciones: o intensificar la producción o abandonar la producción. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto sucede un poco por cómo está organizada la cadena de valor. Siendo muy sencillo, ¿con qué nos encontramos? Tenemos los dos extremos de la cadena de valor. Por una parte los ganaderos, por otra parte los consumidores. Hay total incomunicación entre ellos. Del ganadero sale, o de la explotación ganadera, que es una pequeña empresa, sale un animal vivo. El consumidor compra unas piezas de carne en el supermercado, en la carnicería o en un restaurante. El consumidor no sabe de dónde procede esa carne ni cómo se ha tratado esa carne. Tampoco sabe el ganadero hacia dónde se dirige la carne que sale de su explotación. Ese es un problema importante que ya se ha mencionado aquí. Pero además nos encontramos que esta cadena de valor está presionada por diferentes fuerzas. Por una parte, la fuerza del mercado. El mercado, no tenemos que olvidar que la carne se comercializa, se negocia en mercados internacionales y eso genera una presión de los precios a la baja y además dificulta las estrategias de diferenciación. Además, en estos momentos están surgiendo con mucha fuerza y a medio plazo van a tener mucha más fuerza los productos que no son carne, pero que se venden como carne. Y dentro de muy poco tiempo van a salir carne fabricada a partir de células madre que se fabrican en reactores. No requieren tierra, no requieren casi agua, no digamos de consumo de energía, porque no nos lo van a decir. Por otra parte, tenemos las demandas sociales. Una demanda social muy loable, que todos deseamos, es la sostenibilidad. Pero muchas veces se utiliza mal la sostenibilidad. Y te voy a poner 3 ejemplos. El primer ejemplo lo tenemos en el ministro de Consumo de España, que desaconseja el consumo de carne. Segundo ejemplo, el Real Madrid. Entre sus patrocinadores hay una empresa que vende estos productos que no son carne. Hace un año, una asociación ganadera, UGABAN, le mandó una carta poniendo de manifiesto esta situación. No hubo respuesta. Y un tercer ejemplo, el Banco de Santander. Si entramos en la web del Banco Santander o en la aplicación móvil, una de las recomendaciones para evitar el cambio climático es que se consuma menos carne. Claro, el Banco Santander está financiando a grandes transformadores de carne. Este problema, en parte, está vinculado a la forma de estar gestionada la información. ¿Cómo está gestionada la información? Como aparece en la pantalla. Realmente va pasando de un eslabón a otro eslabón. No hay comunicación entre todos los elementos de la cadena de valor. Y en todo esto, quien tiene toda la información es la Administración Pública. Pero la Administración Pública considera que es información propia y no la deja utilizar. Y no la pone al servicio ni de los ganaderos ni de la sociedad. ¿Se puede romper este esquema? Sí. Bueno, te voy a hacer esto otra vez. Se puede romper de la siguiente forma. Si ese sistema lineal lo transformamos en un sistema en red como el que aparece en la pantalla. En este sistema en red estarían conectados todos los sujetos que intervienen en la cadena de valor, todos los ganaderos,
todos los transformadores, todos los que comercializan carne, todos los restaurantes, todos los consumidores. Todos los sujetos pueden aportar y recibir información según los protocolos establecidos. Es más, este sistema permitiría incorporar información de las máquinas, incorporar información de calculadoras de capital natural o de sostenibilidad de las que nos estaba hablando María, y lo haría automáticamente. ¿Esto es posible? Esto hoy día es posible. Existe lo que se denomina tecnología blockchain, que es una tecnología aparentemente muy compleja, es cosa de ingenieros informáticos, pero ya es de un uso muy fácil. ¿En qué consiste esta tecnología? Esta tecnología consiste en hacer que funcione como el libro mayor de la contabilidad, de forma que todos los sujetos pueden volcar la información. Esa información se está cruzando constantemente y a medida que se va verificando al contrastar la información, se guarda en bloques seguros y codificados. De forma que una vez que esta información está codificada, se pueden establecer privilegios de acceso para que se pueda consultar. Esta metodología nos permitiría acceder a la información de esa forma. Esta metodología permite recoger los indicadores que he dicho antes de las máquinas de proceso, de los medios de transporte, etc. Y además tendría otro elemento muy importante. Permitiría la generación de los contratos inteligentes. Esto facilitaría y automatizaría eso que hemos hablado ya esta mañana de la ley de la cadena de valor. Esto se podría automatizar. Para que se entienda lo que estoy diciendo, imagínense ustedes que van a un restaurante y cuando piden una pieza de carne, le ofrecen una pieza como la que aparece ahí, que tiene un código QR, y ustedes ponen el móvil sobre el código QR y en el momento que colocan el código QR, les empieza a aparecer, por ejemplo, una imagen de la explotación en la que se ha criado ese animal. Esta fotografía era un año en que sí había llovido. Y además, automáticamente, aparece información como la que tienen aquí. Datos de la explotación ganadera, características del animal, raza, si se ha creado en ecológico o no, el rito con el que se ha sacrificado, características de la canal, y además recogemos indicadores de bienestar animal o indicadores de sostenibilidad. Y eso llega al consumidor. En ese momento puede decidir si le interesa esa pieza de carne o no le interesa esa pieza de carne. Es más, puede decidir si está dispuesto a colaborar con esos servicios ecosistémicos y con el que se mantenga esa ganadería. ¿Esto es una utopía? Bueno, pues si es una utopía, voy a poner un ejemplo de esto. Es el caso de una blockchain que se ha desarrollado en Australia. Australia es el principal exportador de carne del mundo, además carne de calidad. Sus principales mercados eran Japón, Estados Unidos y Canadá. Pero hace unos años comenzó a exportar a China. Era un mercado muy potente. Pronto descubrieron que era una carne muy apetecida en China, pero que se vendía mucha carne procedente de países hispanoamericanos y de otros lugares como carne de Australia. Y se plantearon una solución, desarrollar una blockchain. Y lo negociaron con el gobierno chino. Esa blockchain se puso en marcha, se inició el proceso en el 2017 y ya está funcionando. Y en estos momentos, eso se hizo para evitar el fraude. En esos momentos la plataforma agrupa a más de 45.000 explotaciones, más de 27 millones de cabezas de ganado, registra el trabajo de más de 200.000 personas. Y además, en estos momentos, han incorporado un sistema para monetarizar todos los contratos, de forma que se pueden hacer pagos de forma automática. En esta transparencia aparece un poco el esquema de la blockchain australiana. Aparece la información que registran los diferentes agentes que intervienen, pero también aparece la información que registran
los medios de transporte, los aviones, etcétera. Todo esto nos va a dar una información muy relevante. Ya para acabar, quiero decir que realmente la ganadería extensiva podrá sobrevivir si es rentable. Si no es rentable, desaparecerá, y con ello la sostenibilidad. Es más, y ya saliéndome un poco de este tema, si no hacemos que las explotaciones ganaderas de extensivos sean rentables, no tardando mucho, llegarán fondos de inversión al oeste ibérico. Con esto acabo mi intervención. Gracias. Vale. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias. Me toca a mí un poco cerrar esta mesa. Lo primero, agradecer la invitación, la posibilidad también de discutir un poco en general sobre la cuestión del modelo, quizá también dando un paso atrás sobre lo que son los objetivos, ¿no?, del proyecto y lo que son también los retos que vienen asociados, yo creo, a la importancia precisamente de la ganadería extensiva, ¿no?, en la reconstitución, reconstrucción de nuestras economías y nuestras sociedades. Por ello, hablar, ¿no?, de decrecimiento y agroecología frente a lo que voy a plantear un poco, creo que son fundamentalmente modelos que se extienden, ¿no?, en particular la digitalización u otros que vienen en continuidad con un modelo intensivo que es, de hecho, yo creo, el principal problema, ¿no?, y en donde se concentran los impactos, ¿no?, a día de hoy. Entonces, ampliar un poco la diagnosis de la crisis, hablar un poco del papel del sector agroalimentario industrial en esa crisis, hablar del proyecto de la digitalización en sentido más amplio, ¿no?, porque aquí parece como si fueran una serie de iniciativas aisladas y no lo es todo un programa de transformación industrial, ¿no?, que tiene una lógica, y ver por qué yo defiendo que no es lo que necesitamos, ¿no?, y pensar un poco sobre por dónde quizás sí deberíamos ir. Ese es el esquema de mi intervención, ¿no? Esto está desordenado, pero bueno. Bueno, hablamos mucho de cambio climático y deberíamos hacerlo, ¿no? Es un elemento crucial, pero deberíamos entender también que atravesamos una crisis que es más profunda, ¿no? Una crisis con otras componentes ecológicas, con unas componentes importantes de extralimitación ecológica, ¿no?, en donde hay sobrepasamientos pues, que son muy diversos, ¿no? Podemos hablar de sobrepasamientos que son los climáticos, como los que están aquí, ¿no?, pero hay sobrepasamientos, por ejemplo, muy vinculados a la pérdida de fertilidad del suelo, acidificación de los océanos, cuestiones relacionadas con el agua, pérdida de biodiversidad, ¿no? Un montón de elementos que están poniendo, digamos, en tela de juicio precisamente, ¿no?, las condiciones de estabilidad, de continuidad del conjunto de los ecosistemas y el conjunto de la biosfera, y que, por tanto, también nos están enfrentando, ¿no?, yo diría, a retos importantes. Yo actualicé esta presentación ayer, no se ha podido actualizar, ¿no?, diciendo que hablamos del cambio climático como si fuera el problema, pero en cualquier caso es el síntoma de una enfermedad mayor, ¿no?, que es nuestro sistema de producción capitalista e industrial, que es el que tiene, de alguna manera, una serie de requerimientos que están poniendo en marcha este tipo de dinámicas destructivas y que nos enfrentan a crisis sucesivas, ¿no?, a crisis energéticas, ¿no?, por problemas geopolíticos o de suministro, pero también por dinámicas de agotamiento, ¿no?, a crisis también de acceso a materiales, ¿no?, que van a ser cada vez elementos más cruciales, o a la enorme crisis cada vez más visible, pero todavía yo creo no dimensionada, de pérdida de biodiversidad, ¿no? Estamos hablando de que en las últimas décadas el 60% de los vertebrados han desaparecido. Esas son las dramáticas cifras a las que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, por tanto, una crisis de civilización que viene fundamentalmente motivada por una vinculación muy íntima entre el crecimiento económico, ¿no?, que requiere del aumento del consumo de energía, que implica impactos ecológicos en una serie de ecuación infernal, ¿no?, que nos pone en situaciones complejas, ¿no? En el ámbito, además, de lo agroalimentario, ¿no?, hay muchas de esas dinámicas de agotamiento que son especialmente preocupantes. Una, por ejemplo, las dinámicas de agotamiento del fósforo, ¿no?, en donde, bueno, aquí podéis ver cómo la roca fosfórica, que es la que está detrás a día de hoy del mantenimiento industrial de la fertilidad, está, ¿no?, proyectado que caiga de manera drástica, ¿no?, y todo esto son, digamos, las estrategias que se pueden de alguna manera ensayar, ¿no?, o pérdida de fertilidad del suelo también como un elemento muy importante de esta extralimitación, ¿no? En estos procesos de extralimitación planetaria, digamos que el sector agroalimentario, no en abstracto, sino el sector agroalimentario industrial, que se ha articulado a partir de los años 60, guiado fundamentalmente, ¿no?, por una dinámica mercantilizadora y por la búsqueda de beneficios, tiene un papel crucial, un papel negativo crucial en la construcción de todos esos impactos, ¿no? Y si uno va, por ejemplo, a datos e investigaciones en el contexto del Estado español, pues hay muchos datos que son muy, digamos, muy significativos. Uno puede pensar en huella ecológica, ampliar
ampliando la cuestión climática, ¿no? Un poco más allá, y verá que precisamente desde mediados del siglo XX la huella ecológica, el impacto que tiene, ¿no?, en la utilización intensiva de recursos, la producción de alimentos, ha explotado. O sea, de haber sido una actividad con un balance positivo, o sea, es decir, una verdadera, genuina fuente de captación de energía solar, como en principio debería ser la producción de alimentos, ¿no? Una estrategia de captación, fijación, distribución de la energía solar, ¿no? Un balance positivo de 80.000 hectáreas, carga hoy con un déficit de 2,4 millones de hectáreas, ¿no? Esos son datos en el año 2000, pues del mejor probablemente grupo, ¿no?, que yo conozco en estas cuestiones, que es el que trabaja en torno a González de Molina, Manuel González de Molina, ¿no? O sea, la producción de alimentos, lejos de ser una fuente de energía para nuestras sociedades, se ha convertido en un sumidero de recursos, ¿no? O sea, en una actuación, digamos, en una actividad destructiva, ¿no? Eso tiene mucho que ver, ¿no?, con el tipo de relación que establece con la energía, porque claro, no podemos no hablar de energía cuando estamos hablando de producción de alimentos, ¿no? Y lo que ocurre también es que esa producción de energía, ¿no?, para la producción de alimentos, que está en torno a los 1.500 petajulios, ¿no?, en realidad es muy ineficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de consumir energía para un montón de cosas, ¿no? Consumir energía para producir fertilizantes, consumir energía para transportar insumos, ¿no? Producir y consumir energía para la maquinaria que utiliza, para la distribución global, ¿no? Eso hace que los balances, pues al final, ¿no?, hablemos de balances energéticos de 1 a 6. O sea, es decir, para producir una unidad energética en nuestros alimentos consumimos 6 unidades de energía, ¿no? Y de esos consumos, aproximadamente un tercio, en realidad, son los combustibles, los fertilizantes nitrogenados y la alimentación animal a base de piensos, ¿no? Y lo que nos falta, los 2 tercios, son la logística. Por eso digo que es el modelo industrial, fundamentalmente, el que está teniendo estas tasas de ineficiencia, ¿no? Por otro lado también, por supuesto, emisiones. O sea, si pensamos en conjunto global cuáles son las emisiones de ese sector agroalimentario, en 2010, ¿no?, pues estaban ya alcanzando los 168 millones de toneladas. Por ponerle, digamos, unas cifras, el 66% del conjunto de todas las emisiones. Y de ese 66%, el 80% se derivaban de la producción de alimentos de origen animal en ese modelo, en ese régimen intensivo industrial, ¿no? Entonces, es un cuadro de insostenibilidad muy, muy profundo, ¿no? Eso tiene que ver también con transformaciones de las características. No voy a entrar en ello porque algunos ya se ha hablado, ¿no?, pero hay una explosión de las macroinstalaciones, ¿no?, con un 58% ya de toda la superficie, una caída de las pequeñas explotaciones, ¿no?, una fuerte ganaderización, ¿no?, en ese fenómeno de explosión de macrogranjas que está también, ¿no?, cautivando y está suponiendo también de alguna manera una restricción muy importante a la rentabilidad, ¿no?, porque ya la mitad de los ingresos de todo el sector, ¿no?, dependen precisamente de esas macrogranjas, de esas macroinstalaciones que son las más impactantes, ¿no?, y una dinámica de empresarización. Hablábamos antes de fondos de inversión, ya están aquí, no están por venir, ya están aquí. 30 fondos de inversión invierten ya en agricultura y alimentación y son un competidor directo, ¿no?, en una actividad que sigue funcionando en clave de rentabilidad, ¿no? Por no hablar de los problemas coloniales y de desarrollo norte-sur en los que no voy a entrar, ¿no? Claro, ante este diagnóstico, que no es el que se comparte, aparece un programa integrado, ¿no?, que es este programa de digitalización de la agricultura, ¿no?, y la ganadería, que, bueno, esta creo que es más sintética, la había puesto antes en el cambio que había hecho. Lo que nos plantean es transformar todo el sector fundamentalmente en clave a 3 espacios, ¿no?, a 3 procesos. El primero tiene que ver, ¿no?, con los espacios productivos y la introducción de la biometría. El segundo tiene que ver con la captación de los datos, el uso de los datos para optimizar, supuestamente, etcétera. Y el tercero, justamente, lo que hablábamos en la última intervención, ¿no?, las cadenas blockchain, etcétera, para construir o para desarrollar, digamos, como la posibilidad de una trazabilidad más profunda, ¿no? Biometría, pues sensores de todo tipo, ¿no?, sensores respiratorios, sensores, digamos, de la alimentación, sensores de la calidad de esa alimentación, del movimiento, etcétera. Captación de datos, bueno, pues una aplicación más de análisis de Big Data, de captación masiva de datos, como en muchos otros ámbitos, como en ámbitos de movilidad, como en ámbitos propios de nuestro consumo en Internet. Hay muchas referencias académicas, ¿no?, que están detallando cuál es este modelo y la cuestión del blockchain, que ya se ha explicado, no tengo que detenerme, ¿no? Ese es el conjunto, digamos, el pack que nos ofrece esta ganadería de precisión, ¿no?, y que de alguna manera yo creo que no es lo que necesitamos, porque como muestra, por ejemplo, el interés de grandes inversores como Deloitte, ¿no?, que ya nos venden como una caja de herramientas cerrada para introducir esta ganadería de precisión, son propuestas que están diseñadas por y para el modelo industrial e intensivo, fundamentalmente, ¿no?, que están detrás, por un lado, de dar una cierta continuidad en esa misma lógica de acumulación, pero es que además también están diseñados para dar respuesta a problemas que yo creo que no son los del modelo extensivo, ¿no? O sea, por ejemplo,
la cuestión de la confianza, ¿no? Se puede plantear cuando hay un modelo exportador a larga distancia donde no hay conocimiento y desterritorializado, ¿no? Si yo estoy en China consumiendo carne canadiense, si yo consumo carne de los productores, ¿no?, asociados cercanos de Áraba que conozco, esa preocupación no existe de tal manera o con tal intensidad, ¿no? Hablamos otra vez de enormes necesidades de inversión, de maquinización, ¿no? O sea, de un montón de dinero público que no va orientado a garantizar la viabilidad de las explotaciones, sino a alimentar precisamente la rentabilidad de otros sectores, ¿no? Sigue alimentando ese gigantismo, ¿no? Y una deslocalización productiva, porque cuidado, robotizar significa poder gestionar a distancia, significa pérdida de mano de obra, ¿no? Significa profundizar en esos imperativos de la empresarización y significa probablemente deslocalización, ¿no? Igual que ha pasado en todos los otros sectores. No nos olvidemos que la digitalización no viene ni cae del cielo, ¿no? Cuando se robotiza, por ejemplo, el sector automovilístico u otros sectores productivos, hay impactos económicos, ¿no? Además, los elementos centrales, ¿no?, de estas propuestas, primero, siempre parten de un diagnóstico de continuidad, o sea, es decir, vamos a poder seguir adelante, ¿no?, con este mismo modelo industrial, y atiende a esos problemas como enfermedades o desconfianza que son propios, ¿no?, de ese modelo industrial. Y además los datos son quizá el gran botín de este modelo, ¿no? O sea, si se está planteando esta introducción masiva de procesos de captación y elaboración de datos, yo creo que no es tanto por la aplicación o utilidad que vaya a tener para ganaderos intensivos o extensivos, sino sobre todo porque permiten de nuevo, ¿no?, la aparición de nuevos nichos de acumulación de desarrolladores de software, ¿no?, de análisis de Big Data, ¿no?, de ventas y asesorías, un montón de nichos de negocio que vienen a parasitar, como han parasitado, digamos, otros sectores, el sector de la producción de alimentos, ¿no? Además, la digitalización en sí, como proceso, como proyecto, pues en realidad profundiza las mismas dinámicas de extralimitación. Esto es algo que hemos investigado bien, ¿no? Porque supone una expansión del extractivismo, dependencia de materias primas escasas, un aumento exponencial del consumo de energía, ¿no? Porque, bueno, Internet es una infraestructura material, no tiene nada de inmaterial, ¿no? Es una red de servidores, de equipos, ¿no?, de producción de elementos que tienen consumos de energía y que tienen también aumentos exponenciales de emisiones, ¿no? En 2040 se podrían equiparar a las de todo el transporte mundial. Son algunas de las previsiones, ¿no? Aparte de impactos económicos, sociales y subjetivos, ¿no?, de ese capitalismo digital en los que ahora no tengo tiempo de entrar, ¿no? Entonces, si, digamos, estamos frente a esas dinámicas de extralimitación, yo creo que el objetivo fundamental debe ser precisamente, ¿no?, desacoplar nuestras sociedades de ese imperativo del crecimiento económico, ¿no?, articular precisamente, ¿no?, transformaciones y alternativas que sean decrecentistas, que van a tener en el centro una reducción de los consumos de energía y materiales, ¿no? Y para ello hace falta construir un otro metabolismo, una otra economía que yo creo que sí que tiene al sector de la producción de alimentos en su corazón, ¿no? Porque esa otra alternativa tiene que pasar por una reprimarización, ¿no?, y tiene que pasar por poner en el centro una producción de alimentos, pero que no sea una producción de alimentos que funcione como un sumidero de recursos, ¿no?, sino que recupere, digamos, una lógica realmente productiva, ¿no?, de captación de energía solar, de circularidad y, por supuesto, de garantía de las necesidades, que no es necesariamente rentabilidad, ¿no? O sea, tenemos un problema porque hoy es rentabilidad, pero tendríamos que trabajar socialmente para que se desacoplara el bienestar o la satisfacción de necesidades, ¿no?, precisamente de esa rentabilidad, ¿no? En ese sentido, yo creo que decrecer es también desdigitalizar y que la ganadería extensiva tiene que tener un papel crucial, pero desde una otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva, por ejemplo, ¿no?, como la de Ganaderas en Red, esas perspectivas ecofeministas que acoplan necesidades y sostenimiento de la vida con la ganadería y no precisamente extensión de ese modelo productivo. Perdonad que me he extendido unos minutos más. ¿Se oye? Ahora. Julio, necesito que me digas cuánto tiempo tenemos para debate, porque me he perdido ya con los tiempos de... Vale, perfecto. Pues lo primero de todo, muchas gracias a los 4 ponentes y vamos a ver si hay preguntas aquí en la sala y también en el chat, que creo que me las pasaría Antonio, ¿no? Si hay preguntas. Creo que por aquí tenemos una pregunta, si alguien le puede pasar el micro. 2 preguntas. ¿Se oye, verdad? Sí. ¿Se oye? Vale. Pues, bueno, como toda la mesa ha sido sobre digitalización y se han visto 2 posturas bastante que parecen distintas y demás, pues yo voy a dar mi visión como ganadera, ¿vale? Entonces, estoy de acuerdo con las 2 partes porque como ganadera necesitamos datos.
O sea, es primordial para seguir en este estado en el que estamos y demás, en el que cada vez hay más empresas grandes. Acércate un poquito más el micro, Vale, por favor. ahora, ¿no? Este estado en el que estamos ahora mismo, que cada vez hay más empresas grandes, como se ha mencionado y demás, que están ahí a la que salta para intentar poner esos carteles que decía Álvaro, de marketing súper grandes y demás, pues tenemos que estar ahí intentando combatir con sus mismas armas, entre comillas. Tenemos las nuestras propias, como ha dicho él, perdonadme que Adrián. los nombres no me he quedado con los nombres. Tenemos que combatir con nuestras armas, pero también tenemos que echar mano de esas tecnologías y de esas cosas. Y los ganaderos lo necesitamos. Necesitamos echar cuentas, necesitamos tener datos, porque muchas veces nos quejamos, y con razón, de que todos los condicionantes externos están ahí y nos están haciendo mucho daño, pero no nos damos cuenta que nuestras explotaciones tienen que ser rentables. Y para que sean rentables necesitamos esos datos. En pequeñas explotaciones más o menos lo sabemos. Sabemos que el pasto no nos va a dar para muchas más vacas y ya está. Pero aún así necesitamos esos datos y echar esos números y ver cómo van nuestras... y qué podemos cambiar. O sea, ¿en qué me estoy gastando más el dinero? ¿En alimentación? ¿Qué necesito? ¿Quitar animales durante un tiempo y no gastarme más en pienso? En fin, esos datos lo necesitamos sí o sí. Pero también es verdad que en manos de quién se están dejando esas nuevas tecnologías. Al final van a ser las grandes empresas las que vayan a echar manos de esos datos. Me da un poquito de miedo de que el blockchain al final termine siendo esta escala que hay de colores del ABC, el Nutri-Score. El Nutri-Score tan famoso, me da un poquito de miedo que el blockchain al final, la información, la frase que usted ha dicho final de el consumidor diga, vale, con todos estos datos lo compro o no lo compro. O sea, por favor, garantizar que dentro de ese blockchain los datos no sean un Nutri-Score. O sea, que sean datos que de verdad le den información al consumidor para poder decir, yo compro o no compro esto. Porque entonces vamos a estar en manos de esas grandes empresas, como están pasando con muchos sectores. Nombro la norma de calidad del cerdo ibérico, por ejemplo, porque es un ejemplo claro en el que se han metido el sector industrial para poder vender productos del cerdo ibérico. Entonces, estoy a favor totalmente de la tecnología, pero sí, con un buen uso por parte del ganadero. Muy bien que queráis que... Yo, de hecho, voy a escanear el código QR. Gracias. Porque quiero intentar dar mis aportaciones y demás. Pero, por supuesto, que tengamos mucho cuidado con cómo se utiliza esa tecnología, que echemos mano de esa tecnología, porque, al fin y al cabo, Adrián, es que eso está ahí. O sea, queramos nosotros o no queramos... Vale, perdón. Queramos o no queramos, esa tecnología está ahí. Y si queremos que no se haga un mal uso de ella, pues los ganaderos, los pequeños y demás, tenemos que estar ahí para decir, oye, que esto lo queremos de esta manera y demás. Bueno, y ya está. Era vale, gracias. En realidad ella está haciendo también un poco referencia, no sé si quieres comentar algo, Adrián y Fernando, pero bueno, si queréis hacer algún tipo de comentario. Sí, bueno. Vale. Sobre lo que has comentado, es cierto que la tecnología se puede utilizar en contra o a favor. La tecnología está ahí y está claro que no va a ceder, salvo que esta crisis que tenemos a nivel mundial haga que todos los sistemas informáticos fallen. Quiero comentar que es cierto que, por ejemplo, en España la blockchain se está desarrollando con bastante fuerza en el sector porcino. ¿Por qué? Porque está más industrializado. También es cierto que, relacionado con el sector vacuno de carne, con todos los sectores vacunos, el PERTE agroalimentario incorpora una blockchain, pero va a ser una blockchain pensada desde la óptica de la industria, que va a perjudicar al ganadero. Nosotros estuvimos trabajando en una blockchain que se ha ido con fondos europeos. Fue a iniciativa de una asociación de ganaderos, UGABAN, la Unión de Ganaderos de Vaca Nodriza. Participó la Universidad de Extremadura, que trabajó todo el tema de emisiones, la Universidad de León, que trabajó el tema de bienestar animal, desarrollo de indicadores de bienestar animal, la Universidad de Salamanca, que fue un equipo de la Universidad de Salamanca que desarrolló la blockchain, y participaron también una empresa fabricante de piensos, ha hecho muy bien su trabajo, que es de Geus, una gran empresa, es una multinacional. Participaron dos cooperativas, una de Salamanca y otra de Extremadura.
Se acabó el proyecto hace un año y ese proyecto de blockchain estaba hecho desde la óptica del ganadero, sobre todo incorporar muchos datos que pudieran llegar del ganadero al consumidor. También datos de la industria, pero sobre todo pensando en el ganadero y en el consumidor. En estos momentos, ese proyecto, yo hace 2 meses lo daba muerto y había recibido subvenciones por 600.000 euros. En estos momentos me he dado cuenta que no está muerto, está agonizando. ¿Por qué? Porque hay una gran empresa de consultoría que me ha preguntado por el proyecto. Hay 2 opciones. O hacemos el proyecto que teníamos inicialmente con ellos, o lo van a hacer por su cuenta. Yo no sé qué va a pasar. Voy a reunir a los socios. Pero si este proyecto no ha salido adelante, es porque el socio que se tenía que encargar de poner en contacto la transformación de la carne con la comercialización no ha hecho su trabajo. Si ese paso se hubiera dado, en estos momentos estaría funcionando. Había unos fallos porque la Administración no colaboró, dando los datos que eran necesarios para que todo funcionara. Y hubo que buscar un sistema en la etapa de COVID para poder cargar los datos, que fue a través de hojas de cálculo y un sistema complejo. Pero, después de analizar todo el proceso, cargar los datos, que es la parte más difícil de todo el proceso para un ganadero, se puede automatizar. Prácticamente, con permitirle al ganadero que vuelque sus datos del módulo ganadero a la blockchain, tendríamos gran parte de los datos. Otros datos podría incorporar por otros sistemas alternativos, robotizando ese ordenador y permitiendo que capturara los datos automáticamente. Lo que está claro es que si esta blockchain fracasa, el siguiente paso va a ser la blockchain de origen industrial. Gracias, Fernando. Vamos a dar paso a otra pregunta que tenemos por aquí delante. Hola, bueno, también soy ganadera y me interesa muchísimo lo del blockchain porque me interesa muchísimo la trazabilidad. Yo vengo del mundo farmacéutico, con lo cual la trazabilidad encuentro que es importantísima. Entonces, mi pregunta es, ¿el tema de blockchain tiene que ser siempre en grandes niveles, o sea, con amplios marcos? O sea, ¿puede ser blockchain empezar con puntos, o sea, mirando puntos, o sea, pocos puntos determinados, o tiene que ser por ejemplo, tú dices, el ganadero, el no sé qué, hasta que llega al final? ¿Podemos hacerlo a trocitos? No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que si lo hacemos a trocitos, tendremos la trazabilidad a trocitos. Y a nosotros lo que nos interesa es llegar del ganadero al consumidor final. En este proyecto había, por una parte, ganaderos, por otra parte, un productor de pienso que nos daba la trazabilidad del pienso, estaba un matadero que pertenecía a una cooperativa y que tenía tiendas. Esa era la base. Pero podemos hacer algo, o sea, podemos, por ejemplo, en ganadería, podemos hacerlo de manera más pequeñita, más racional, ¿no?, a nivel económico, y luego irnos extendiendo. Vamos a ver. Sí, porque luego la ventaja que tiene todo esto, esas nuevas tecnologías, es que todas se pueden interconectar. Es como cuando entramos en Photoshop, empezamos a poner capas y se pueden ir uniendo todas esas capas. Lo único que estoy diciendo es que hay un proyecto que estaba ahí y que puede morir. Este proyecto pequeño se podían integrar quien quisiera. Es más, la ventaja de la blockchain es que la información no se guarda en una base de datos que pertenece a una empresa. La ventaja de la blockchain es que esa información está replicada en 2, 4, 20 o 5.000 nodos y cada nodo recoge toda la información. Luego, ¿cómo se hace esa información? Es según los privilegios de acceso que establezcamos. Claro, si yo, industria cárnica, grandes mataderos de España o un fondo de inversión que se ponga en marcha, hace esto que va a hacer, él se va a quedar con todos los accesos a la información. ¿Qué va a permitir? Que el resto de los agentes consulten una parte de la información. Luego, el diseño es fundamental, porque si no, al final puede convertirse en el arma que te deja las migajas. Si no se toman medidas, al final todos estos medios van a ser los que dejen las migajas. Pero cuidado, eso está ahí ya. Es decir, los fondos de inversión
han entrado en el sector agroalimentario. En estos momentos, a mí me consta que hay un gran fondo de inversión intentando instalarse en el oeste ibérico, pensando exclusivamente en el vacuno de carne. En estos momentos está oteando Salamanca. Eso sí, con muy buenas palabras, desarrollo rural, medio ambiente, etc. Es que vende mucho el medio ambiente y el desarrollo rural. Tiene mucho dinero. No sé si acabará en Salamanca, en Extremadura o sería Portugal, pero está. Pregunta por aquí. Sí, yo quería preguntar a Juanma, a mí me ha llamado mucho la atención una de las gráficas. Acércate un poco el micro, Julio. Sí, me ha llamado mucho la atención una de las gráficas que has puesto, ¿no? Que era como había un modelo que era completamente independiente a los distintos factores que pueden intervenir en la rentabilidad. Y me gustaría que desarrollases o que nos comentases un poco en qué medida esto es algo que se puede, hacer globalizar o generalizar como modelo asociado evidentemente a modelos extensivos. Ya. Sí, bueno, a ver, yo un poco el desarrollo que he hecho es, efectivamente, para ese cálculo lo que he hecho es analizar qué recursos, de alguna manera, metiendo también recursos en volumen de comercialización, qué recursos hacen falta para que una unidad de trabajo consiga la renta de referencia que nosotros buscamos a la hora de el equivalente a su salario, ¿no? Entonces, lo que efectivamente sale es que hay modelos que son mucho más exigentes de recursos y modelos mucho más pequeñitos. Y eso lo hemos, entre comillas, descubierto gracias a todos los años de gestión y que efectivamente ha habido unos ganaderos extensivos que han decidido que su sistema de producción sea el que han tenido siempre, vinculando la producción a la transformación y a la comercialización. Y eso es lo que nos ha enseñado que todo el tema de, y me tomo con el tema blockchain, ¿no? Me parece muy bien, pero efectivamente hay que mejorar eficiencia, hay que mejorar prácticas, pero hay que analizar sistemas. Porque al final podemos ser tremendamente eficientes en un sistema productivo, pero ser un sistema productivo que si los precios están a la mitad que hace 30 años y la productividad no es mejorable y estamos dependiendo de subvenciones, pues complicado. Por eso yo también en blockchain, a mí la duda que me queda es si las cadenas van a ser igual de largas que las que tenemos ahora en el sistema de comercialización convencional, blockchain va a mejorar el precio, el valor añadido de lo que percibe el ganadero. Estoy convencido que puede facilitar mucho la exportación de grandes producciones como el cerdo a China o los irlandeses ahora que están con la carne y tal, pero dudo mucho de que un pequeño productor extensivo, o por lo menos desconozco, si va a ser capaz de mejorar sus precios y su valor añadido. Entonces, de alguna manera, y termino con lo que me has preguntado, ¿ese modelo es replicable? Pues un poco los ejemplos que he puesto al final de los grupos de vacuno de carne, de la reinvención o de la extensificación reinventada en porcino en vacuno de leche, todos llevan ese camino. Es decir, si he puesto esos ejemplos es porque con Euskal Cherry, con el porcino que he comentado, hay jóvenes que se están instalando arrancando de cero, que jamás podrían instalarse ni en vacuno de leche ni probablemente en vacuno de carne con la exigencia de tierra y subvenciones que tiene. Los de vacuno de leche porque ha habido ahí también unas incorporaciones vinculando a la producción ecológica y a la transformación. Es decir, lo he puesto porque efectivamente, y lo que he puesto al final es ya que efectivamente todo eso necesita toda esa comercialización, que es muy complicada, lo de comercializar en venta directa y tal, pero que efectivamente hace falta asociaciones, agrupaciones, Ecoalde, incluso alianzas con los consumidores, para que eso llegue al consumidor. Y la clave, en Landares siempre decimos en la Asociación de Consumidores, el 75% del PVP que ves en la asociación es para el ganadero. No hay blockchain, pero el 75% es para el ganadero. Y el precio lo pone él. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es acortar el circuito, hacer venta directa en lo más posible, en este caso es circuito corto. Mi duda es si realmente blockchain va a ser capaz, con circuitos largos, de mejorar precios y valor añadido. Una pregunta más por aquí. Tenemos a dos, ¿vale? Vamos bien, Julio. Hola. Bueno, la pregunta está enlazada con la intervención anterior de Irene de Miguel. Es un poco si has tenido, Juanma, la percepción de que en Navarra, o tienes la percepción de que en Navarra la administración facilita la incorporación de los jóvenes, el establecimiento de pequeños negocios en este área.
Sí, no. A ver, efectivamente sin duda podría mejorarse muchísimo. Es decir, poner menos pegas a pues, todo el tema de los pequeños mataderos. Eso es un problema también en Navarra. Todo el tema de las normas higiénico-sanitarias es un problema también en Navarra. Es decir, salud pública es muy garantista y lo que quiere es que no tener ningún problema en temas sanitarios. Entonces, todo lo que sea pequeñas unidades, pues al final es, de alguna manera, para ellas, incrementos de riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy mejorable. Por otro lado, temas que pueden ser interesantes, pues ahora por fin se va a revisar la ley de venta directa de Navarra, que era una ley que salió en 2010, fue la primera en España, fue bastante caótica, no había por dónde cogerla, y ahora efectivamente se va a revisar, y yo creo que va a ser una ley de venta directa que puede ser mucho más interesante para todos aquellos productores que quieren, vuelvo a decir, acortar el circuito y que el valor añadido se quede entre el productor y el consumidor. Entonces yo creo que esta nueva ley va a ayudar a esto. En Intia, que es una empresa también que habitualmente o históricamente se había dedicado fundamentalmente al asesoramiento en producción, en esos momentos tiene una pequeña unidad de asesoramiento en transformación y comercialización para productores que quieren hacer venta directa. Se van dando pasos. Y el tema del apoyo a los jóvenes, pues el problema del apoyo a los jóvenes pues depende un poco del sistema productivo. Las ayudas que hay en Navarra son muy similares a las que pueda haber en otras comunidades autónomas, son inferiores a las que hay en otras comunidades autónomas, incluso en la nueva PAC, en el nuevo plan estratégico, son superiores a algunas otras comunidades, no son especialmente y seguramente también serían mejorables. Pero bueno, el tema del apoyo a los jóvenes y tal, ayudas y todo esto es muy similar a lo que viene de Europa, básicamente. No sé si te contesto. Gracias. Tenemos otra pregunta aquí, Mireia. Sí. Bueno, la pregunta también está inspirada en una de las gráficos que ha mostrado Juanma, que es este gráfico que deja tan claramente reflejado que la vida o la sostenibilidad, el futuro de la ganadería está absolutamente en manos de las subvenciones, porque no es una actividad que se sostenga por sí misma, ¿no? Sino que es totalmente dependiente de subvenciones. Entendiendo que estas subvenciones son determinadas desde la Administración, y hablando con la mesa anterior, entendemos como eso, que el papel de la Administración y de la Unión Europea y de la política agraria común y de cómo se estructure es absolutamente fundamental para el futuro de la ganadería extensiva. Y ahí como que mi reflexión es, claro, en la medida que todo el lobby de las grandes corporaciones, de la industrialización, de la digitalización, del blockchain, de la dependencia de insumos, es muchísimo más fuerte a nivel de poder económico y político y de capacidad que el pequeño sector de ganadería extensiva, ahí estamos muy vendidos, ¿no? Porque no somos capaces de presionar para que esas subvenciones estén dirigidas a defender a los pequeños productores, ¿no? Ahí hay como un mecanismo perverso que no nos va a dejar salir de esa lógica, ¿no? A no ser que hagamos algún cambio. Y vuelvo a hacer la pregunta para Juanma. Tú nos has contado como experiencias en Navarra donde sí hay la capacidad de juntarse y hacer sector para defender ciertos productos y ciertas formas de producción. Yo, que vivo en Extremadura, no tenemos esas experiencias y de hecho tenemos graves dificultades para generar sector, para hacer luchas conjuntas. Y bueno, la pregunta es algo así como ¿qué claves crees que hay en País Vasco o en la región en la que vives que sí hace posible que la gente se junte y coja fuerza para poder interlocutar con la Administración? Bueno, yo creo que el tema de agruparse y tal también no es sencillo. Es decir, que al final hay asociaciones o agrupaciones que funcionan, otras que no. En Navarra, yo creo que Artzaigasta para mí es un modelo, es un ejemplo muy interesante, porque es un ejemplo que nació de los pastores, nació al margen de la Administración, luego ya ha colaborado con la Administración y nació para ayudar, porque efectivamente lo que he dicho, desde Intia, por ejemplo, sí ayudábamos a producir leche el máximo posible, pero todo el tema de la transformación y comercialización se quedaba fuera, ¿no? Entonces, esta asociación yo creo que ha marcado un poco la punta de lanza, ha demostrado que efectivamente sistemas extensivos pueden ser además capaces de generar empleo para nuevos ganaderos y ser sostenibles, producir alimentos de calidad. No he comentado un tema muy interesante, ser
generadores de autoestima para el ganadero, porque están vinculados a concursos de queso, ganar un concurso, ferias, tal, mucho contacto con el consumidor. Entonces, ese contacto también hace que haya una retroalimentación de sensaciones y tal. Entonces, concretamente, en los dos últimos, Ecoalde, por ejemplo, Ecoalde me parece un proyecto interesante, es un proyecto que está trabajando, he dicho, sobre todo con comedores escolares. Claro, detrás de los comedores escolares que compran producto de cercanía ecológico, hay un decreto o hay una orden foral, no exactamente lo que es, que de alguna manera conmina a los organismos públicos a fomentar la compra de cercanía, la compra ecológica, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cumpliendo eso, los comedores se ponen las pilas, buscan producto, los productores individuales lo tienen complicado para atender los diferentes comedores, ahí se crea Ecoalde, se crea con una medida 16 del PDR, del anterior PAC, en la que el Consejo de Producción Agraria Ecológica, INTIA y la Asociación de Agricultores Ecológicos de Navarra se juntan para montar un centro de acopio para atender pequeños comercios que también buscan, efectivamente, ya sabemos que los grandes lineales están metiendo ecológico, por ejemplo, pero los pequeños comercios quieren diferenciarse y decir, no, yo ecológico, pero de cercanía. Eso se lo da Ecoalde. Entonces, con esos pequeños comercios y los comedores escolares, Ecoalde está siendo un proyecto muy interesante. La iniciativa, el Consejo de Producción Agraria Ecológica, INTIA y la Asociación de Productores Ecológicos. Lleva 3 años, va bien, va chutando viento en popa, vamos a pensar que funcione, ¿no? No sé. Nos quedan 3 minutos, Julio, de lo que me has puesto. Hay otra pregunta por ahí y luego tengo que Adrián quiere hacer unos comentarios. Sí. Se oye por aquí, sí. Bueno, sí, volviendo un poco a este modelo que nos ha gustado, ¿no? El del gráfico este de tipo araña, en el que de pronto tenemos un modelo que dice apenas depende de alimentación comprada. Está perfecto. Pero es verdad que el volumen comercializado es bajísimo. En el contexto de nuestra sociedad, que vive mayoritariamente en grandes ciudades, esto tiene una cota de mercado que es la que es. Y va a llegar hasta donde llega. Es decir, es un modelo que hay que defender, hay que a muerte si hace falta, pero no va a suplir ni de lejos la necesidad alimenticia de la sociedad como la tenemos montada. Entonces, que sí, va a tener que convivir con todos los demás. Pero es que además en la misma gráfica vemos que utiliza la superficie agraria utilizada, pues también es muy pequeñita. Normalmente se va a concentrar en terrenos relativamente pequeños, normalmente los prados más fértiles, etcétera, y tenemos luego todo el otro gran territorio, que lo tiene que utilizar otra ganadería con otro modelo, que es precisamente la muy subvencionada. Podríamos dejar caer la muy subvencionada, pero el territorio lo tendríamos que seguir pagando, la gestión, con lo cual el dinero lo tendríamos que seguir poniendo. Con esto quiero decir que yo cuando he visto los 5 modelos, yo creo que todos tienen su sentido y su razón de ser, y los 5 van a tener que estar ahí. Cada uno jugando su papel, unos alimentando a una población, otros alimentando a otra. Y pongo un ejemplo, en Extremadura, la venta directa de carne de ternera, de la que yo soy consumidor, con un par de productores en toda Extremadura, están supliendo a los consumidores de carne de venta directa, un par de ellos. Evidentemente, si nos quedáramos con ese modelo, que es el perfecto, pues da para que haya unos poquitos ganaderos en cada provincia, pero con eso no gestionamos el territorio ni de lejos. Con lo cual yo creo pues, que habrá que atender a todos los modelos, y unos necesitarán de la blockchain para vender al mercado no sé qué, y otros para que vayamos casi a pie a comprar el queso. Entonces creo que pues, tenemos que convivir con todos y pensar un poco en todos los modelos. Esa era mi reflexión. Sí, no. Perdón, sí, Por contestarte un pequeño dato, el queso que venden los 125 ganaderos de ovino que he comentado es en torno a 600.000 kilos de queso al año, que es el 36% de todo lo que produce la Denominación de Origen Idiazábal. Dentro del queso de oveja con denominación es relevante, aunque en el conjunto de la alimentación sea una cosa pequeña. Y luego el tema de las hectáreas, efectivamente, eso está referido todo a una unidad de trabajo. Por eso y entonces, las hectáreas de ovino, efectivamente, son pocas porque se utilizan comunal. Los rebaños de ovino se van en verano a los comunales a pastar sin pastor en los comunales, con lo cual es un sistema extensivo, pero es un sistema que tiene poca tierra, vamos a decir, en propiedad o en... ¿sí? Como salvo. Un comentario también en torno a lo anterior, ¿no? Porque bueno, se abría un poco sobre el debate de la digitalización. O sea, yo pienso que es muy importante que no partamos de la base de que ya está ahí, no lo podemos cuestionar, porque aquí ya hay muchas cosas, ¿no? Aquí lo que está es la ganadería intensiva, aquí lo que está es la movilidad privada, aquí es lo que está muchas cosas que no queremos, ¿no? Entonces, eso
que creo que es relevante, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo sí que pienso que más allá de la experiencia personal, ¿no?, de nuestro pequeño ámbito, entender un poco que se está organizando todo un gran programa de inversión, que se está poniendo una gran prioridad en un elemento que creo que estructuralmente no transforma el modelo industrial, es algo importante, ¿no? Porque más allá de que, por supuesto, si no sirviera para absolutamente nada, pues hombre, sería muy difícil, ¿no? Hasta el capitalismo siempre tiene que servir, aunque sea algo para algo, las cosas que nos ofrece, ¿no? Pero está claro que no toca los problemas estructurales que hemos visto, ¿no? Yo creo que no va a tocar los problemas de rentabilidad, de acceso a la tierra, de relevo generacional, y sí va a abrir un montón de ámbitos y de problemáticas que creo que están por venir, ¿no? O sea, problemas de competitividad a nivel laboral, ¿no? Problemas de intensificación, problemas de inversión y de endeudamiento y problemas directamente de desvío de fondo público, o sea, es decir, de un montón de dinero que va a estar ahí para nichos de acumulación que son otros, ¿no? Y yo creo que nos cuesta mucho entender la economía de los datos y la importancia que tiene. O sea, si las grandes tecnológicas son las empresas más grandes del planeta, no es porque nos den el servicio de email, que es gratis para nosotros, es precisamente porque hacen un negocio muy rentable con nuestro uso. Entonces, esta obsesión que hay por introducir la interfaz, la mediatización digital en casi todos los aspectos de nuestra vida, no va orientada ni a facilitarnos en general, ni va orientada a hacer las cosas más accesibles, sino sobre todo va orientada a la captación de datos, que en algunos casos se mercantilizarán de manera más directa y en otros modelos se mercantilizarán menos o no se mercantilizarán, ¿no? O se quedará el ámbito de la mercantilización nada más que en el de los equipos, ¿no? Y además creo que también hay que entenderla en un contexto general. O sea, yo creo que estamos en un congreso, ¿no?, en donde se conjugan la ganadería extensiva y el cambio climático, y por tanto debe interesarnos y preocuparnos el tipo de modelo económico que vamos a construir, ¿no? Y ese modelo económico va más allá del ámbito de la producción agroalimentaria, aunque sea clave, ¿no? Y como digo, esa insostenibilidad creo que tiene que venir asociada a una transformación profunda, ¿no? Y esa insostenibilidad tiene en los procesos de digitalización un vector cada vez más importante, porque precisamente como tiene el marchamo, ¿no?, de ecológico, como tiene el marchamo de eficiente, está creciendo sin controles. O sea, es decir, es la que crece exponencialmente más rápido en su consumo de energía, en su consumo de emisiones, en su uso de materias primas raras, ¿no? En un clima acrítico social, precisamente porque prima esa idea de que no hay nada que cuestionar, ¿no? Entonces, yo sí que creo que tenemos que pensar y plantearnos, independientemente que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero que no podemos partir de... No lo digo por ti si es una cuestión social que existe, ¿no? Que es el progreso, no se puede cuestionar, ¿no? Pero el progreso también fue el coche, el progreso también fue la revolución verde, el proceso fue la intensificación, el progreso en un momento, ¿no? Pues estamos en una nueva fase de reindustrialización de la producción de alimentos. O sea, esa cuarta revolución industrial que se plantea, igual que hay una reindustrialización de la producción primaria, una reindustrialización, ¿no?, de otros ámbitos, pues bueno, hay que buscar nuevos nichos de acumulación que no van a favorecer fundamentalmente, por mucho que pueda haber algunas iniciativas puntualmente, a las alternativas minoritarias agroecológicas extensivas, sino que vienen a dar solución a problemas, por ejemplo, de exportación, problemas de seguimiento, a problemas sanitarios que son fundamentalmente del modelo industrial. Cuando hay, por ejemplo, biometría para el control respiratorio, biometría para el control del pienso, aquí estamos planteando problemas de pandemias, ¿no?, problemas de trazabilidad cuando hay enfermedad, a problemas de rentabilidad por el consumo de piensos. O sea, esos son los problemas que están planteando a la industria, porque tú puedes leer los artículos científicos que yo me he dado el trabajo de hacerlo para venir aquí, y siempre el primer principio de todo es: va a seguir habiendo crecimiento de la población, va a seguir habiendo crecimiento del consumo de carne, va a seguir habiendo modelo industrial, entonces tenemos que dar alternativas a cómo transformarlo, ¿no? Entonces, no sé, que pongamos en su justo lugar, yo creo, en el modelo alternativo extensivo a eso, ¿no? Que en mi opinión tiene que ser totalmente secundario y desde luego no captar más fondos, ¿no?, de los que serían necesarios para cosas que son cruciales, ¿no? Bueno, vamos a finalizar la mesa. Solo quiero hacer yo una reflexión también. Yo, como ya hemos dicho, aunque compartimos micrófono, no compartimos ideas, Adrián y yo os animo a digitalizaros tanto los procesos para que seáis más rentables, como el modelo de negocio para que os vean, porque tú mismo decías antes, es que sí puedo comer la carne del productor de aquí al lado, pero es que muchas veces no sabemos que en el pueblo de al lado hay un productor que vende queso, que vende carne, ¿verdad? Entonces hay que digitalizarse, os tenéis que dejar ver. ¿Y por qué no vais a utilizar las mismas herramientas que están utilizando los de ganadería intensiva, que os estoy diciendo, llevamos años ayudándoles y les va bien? Y hacen su I+D y hacen sus cosas y están mejorando, pero vosotros también podéis hacerlo, ¿por qué no? Entonces, yo quería terminar la mesa con esta reflexión